¿Te has preguntado alguna vez cómo fue aquella mañana llena de incertidumbre, especialmente para el sumo sacerdote y los líderes religiosos, cuando empezaron a escuchar los rumores de que Jesús había resucitado? Te invito a que juntos escudriñemos las Escrituras y veamos cuáles fueron algunos de los acontecimientos a los cuales los saduceos de esa época nunca hubiesen querido saber, ya que era la secta religiosa que no creía en la resurrección de los muertos. El primer día de la semana comenzaba a despuntar con un silencio profundo, como si toda la creación contuviera el aliento ante un acontecimiento que estaba a punto de irrumpir en la historia. Aún permanecía en el aire el eco del dolor del viernes, la memoria de la cruz, la herida abierta de la muerte. Jerusalén despertaba lentamente, ignorando que aquel amanecer no sería como los demás. La noche había cubierto la tierra con su manto oscuro, pero ahora la luz comenzaba a abrirse paso, y con ella, la esperanza que había sido sembrada en lo profundo de las promesas divinas. Antes de continuar, cuéntanos y comenta qué opinas de los temas que hemos estado compartiendo. ¿Hay algo que podamos mejorar? Tu opinión es muy importante para nosotros. Apóyanos dándole me gusta y suscríbete al canal. Empezamos con nuestra reflexión de hoy. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea se levantaron muy temprano, movidas por un amor que ni la muerte había podido apagar. Sus corazones aún estaban cargados de tristeza, pero también de fidelidad. Llevaban consigo especias aromáticas, preparadas con cuidado, deseando honrar el cuerpo de su Maestro, aquel que había transformado sus vidas con palabras de vida eterna. Caminaban en silencio, con pasos apresurados, mientras la brisa fresca de la mañana rozaba sus rostros. En sus pensamientos había preguntas, recuerdos y una profunda incertidumbre. ¿Quién removería la piedra del sepulcro? El sepulcro donde Jesús había sido colocado estaba sellado con una gran piedra, símbolo de un final definitivo. Allí había sido depositado el cuerpo sin vida, envuelto en una sábana limpia, en el silencio solemne de la muerte. Los líderes religiosos habían asegurado el lugar, temiendo incluso después de su muerte las palabras que él había dicho acerca de levantarse al tercer día. Soldados vigilaban el sepulcro, como si la autoridad humana pudiera contener los designios eternos de Dios. Pero en ese amanecer, antes de que las mujeres llegaran, ocurrió algo que estremeció no solo la tierra, sino también los cielos. Un gran terremoto sacudió el lugar, y un mensajero del Señor descendió con poder. Su apariencia era como un relámpago, y su vestidura blanca como la nieve. La piedra no fue movida para que Jesús saliera, sino para que el mundo pudiera ver que ya no estaba allí. El mensajero se sentó sobre ella, como señal de victoria, como proclamación silenciosa de que la muerte había sido vencida. Los guardias, testigos de lo sobrenatural, temblaron de miedo y quedaron como muertos. Aquellos que habían sido puestos para vigilar, ahora estaban paralizados ante la gloria divina. La autoridad de los hombres se desmoronaba ante el poder del cielo. Cuando las mujeres llegaron al sepulcro, sus corazones latían con fuerza. Esperaban encontrar la piedra en su lugar, el sepulcro cerrado, el cuerpo de su Señor. Pero al alzar la vista, vieron que la piedra había sido removida. La escena era desconcertante, inesperada, casi imposible de comprender. Se acercaron con temor y asombro, y al entrar, no encontraron el cuerpo de Jesús. En medio de su desconcierto, se les aparecieron mensajeros celestiales, vestidos con resplandor. Sus palabras rompieron el silencio con una verdad que cambiaría la historia para siempre. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Aquellas palabras no eran solo una declaración, eran una revelación que transformaba la tristeza en esperanza, el lamento en gozo, la muerte en vida. Las mujeres recordaron entonces las palabras de Jesús, aquellas que quizá no habían comprendido completamente antes, que sería entregado, crucificado, y al tercer día resucitaría. Lo que parecía derrota era en realidad cumplimiento. Lo que parecía el final era en realidad el comienzo. Llenas de temor y gran gozo, salieron del sepulcro para anunciar a los discípulos lo que habían visto. Sus corazones ardían con una mezcla de incredulidad y certeza.
Habían sido testigos de algo que iba más allá de toda comprensión humana. La tumba estaba vacía. Jesús había resucitado. Mientras corrían para dar la noticia, el mismo Jesús les salió al encuentro. No como un recuerdo, no como una visión, sino vivo, real, presente. Su saludo fue sencillo pero profundo: «Salve». Ellas se acercaron, se postraron y abrazaron sus pies, reconociendo que aquel a quien habían visto morir, ahora estaba vivo. En ese momento, la realidad de la resurrección dejó de ser una idea para convertirse en una experiencia viva. Jesús les habló con ternura y autoridad, enviándolas a anunciar a sus hermanos que fueran a Galilea, donde lo verían. La misión comenzaba en medio de la sorpresa, en medio del asombro, en medio del encuentro con el resucitado. Mientras tanto, los discípulos permanecían en un estado de confusión y tristeza. Las noticias de las mujeres les parecían palabras sin sentido. Sus corazones estaban aún atrapados en el dolor del viernes, incapaces de asimilar la magnitud de lo que había ocurrido. Pedro, sin embargo, corrió al sepulcro. Su impulso lo llevó a verificar por sí mismo. Al entrar, vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, enrollado en un lugar aparte. No había desorden, no había evidencia de robo, sino señales de un acto soberano. Pedro salió maravillado, reflexionando en lo que había sucedido. Algo había cambiado, pero aún no comprendía completamente. Ese mismo día, 2 discípulos caminaban hacia Emaús, alejándose de Jerusalén. Sus corazones estaban llenos de tristeza y confusión. Hablaban entre sí acerca de todo lo que había ocurrido, tratando de encontrar sentido en medio del dolor. Mientras caminaban, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos, pero sus ojos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó de qué hablaban, y ellos le expresaron su tristeza. Esperaban que Jesús fuera el Redentor de Israel, pero había sido crucificado. Incluso mencionaron el testimonio de las mujeres, pero no podían comprenderlo. Entonces, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, Jesús les explicó las Escrituras, mostrando cómo todo apuntaba a Él, cómo era necesario que el Cristo padeciera y entrara en su gloria. Sus corazones comenzaron a arder mientras escuchaban. La verdad comenzaba a iluminar su entendimiento. Al llegar al lugar donde iban, lo invitaron a quedarse. Y al sentarse a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. En ese momento, sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Lo que antes era duda, ahora era certeza. Lo que antes era tristeza, ahora era gozo ardiente. Regresaron inmediatamente a Jerusalén, donde encontraron a los 11 reunidos. Allí compartieron lo que habían vivido, y mientras hablaban, Jesús mismo se presentó en medio de ellos. Las puertas estaban cerradas por temor, pero ninguna barrera podía impedir su presencia. De repente, estaba allí, en medio de ellos. Su primera palabra fue paz. Paz a vosotros. No una paz superficial, sino una paz que brota de la victoria sobre el pecado y la muerte. Ellos se turbaron, pensando que veían un espíritu. Pero Jesús les mostró sus manos y sus pies. Les invitó a tocarlo. Era real. Era Él. El mismo que había sido crucificado, ahora estaba vivo. Para confirmar aún más, comió delante de ellos. La resurrección no era simbólica, era corporal, tangible, gloriosa. Entonces abrió su entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Les mostró que todo estaba escrito, que el Cristo padecería, resucitaría al tercer día, y que en su nombre se predicaría el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. El miedo comenzó a disiparse, reemplazado por una profunda alegría. La tristeza fue transformada en misión. La confusión en claridad. La muerte había sido vencida, y con ella, todo lo que esclaviza al hombre. La resurrección no fue solo un evento, fue el cumplimiento del plan eterno de Dios. Fue la declaración definitiva de que Jesús es el Hijo de Dios, el Señor de la vida,
el vencedor sobre la muerte. Fue el inicio de una nueva creación, donde la esperanza ya no es incierta, sino segura. En aquel día, el mundo cambió para siempre. La tumba vacía se convirtió en el símbolo más poderoso de la fe. No era el final de una historia, sino el comienzo de una eternidad abierta para todos los que creen. Y así, en medio de un amanecer aparentemente común, la luz de la vida eterna irrumpió en la historia humana. La muerte fue derrotada. El pecado fue vencido. La esperanza fue restaurada. Jesús había resucitado. Así estamos llegando al final de nuestro vídeo de hoy. Gracias de todo corazón por haberme acompañado hasta el final. Si este contenido fue de bendición, apóyanos dándole me gusta y suscríbete a nuestro canal y así serás partícipe, porque juntos estaremos llevando este mensaje a todas las naciones. Dios te bendiga y nos encontraremos en el próximo vídeo.